Lucía Herrera caminaba con paso apurado por la amplia entrada de mármol de la mansión Salvatierra, sosteniendo contra el pecho un balde de plástico con productos de limpieza. Llevaba el uniforme gris que le entregaban cada 3 meses, pero ya estaba descolorido por el sol y el uso. Era martes por la mañana en San José, Costa Rica, y aunque el clima estaba fresco, Lucía ya sentía gotas de sudor resbalar por su nuca. No era el calor lo que la agotaba, sino la tensión de entrar, una vez más, al mundo silencioso y helado donde los ricos apenas notaban su existencia. Ricardo Salvatierra, dueño de la propiedad, era un hombre de negocios respetado en toda la capital. Millonario desde antes 230, sus empresas tocaban desde el sector inmobiliario hasta tecnología médica. Sin embargo, lo que más impresionaba a quienes lo conocían no era su fortuna, sino su mirada, severa, exigente, como si juzgara todo con apenas alzar una ceja. Para Lucía, él representaba todo lo que el mundo le negaba: estabilidad, poder, reconocimiento. Y aún así, a pesar de trabajar para él hacía casi un año, apenas habían cruzado una decena de palabras. La mansión era una obra de arte arquitectónica, pero para Lucía, cada rincón brillaba más por obligación que por lujo. Sabía que si una sola mancha quedaba fuera de lugar, su empleo corría peligro. Su hijo, Mateo, de 8 años, era autista y requería cuidados especiales. No tenía margen para errores. Vivían en un apartamento diminuto en Desamparados, y cada colón que ganaba iba a terapias, comida y transporte. No tenía familia cercana, solo ella y Mateo, solo ella y su fuerza. Esa mañana, Lucía fue asignada para limpiar el ala este de la casa, justo donde se encontraba el despacho personal de Ricardo. Mientras lustraba los marcos dorados de los espejos con movimientos cuidadosos, escuchó pasos detrás de sí. No tuvo tiempo de girarse por completo cuando la voz firme del patrón resonó como un latigazo. ¿Así limpias tú los espejos? ¿Con esas manos sucias crees que haces un buen trabajo? Lucía se quedó paralizada. No, señor, solo estaba terminando, murmuró, pero él la interrumpió con frialdad. Inútil. Esa palabra, dicha con desdén, le perforó algo en el pecho. No era la primera vez que alguien la trataba como si fuera menos, pero que lo hiciera delante de otros empleados, como si su dignidad valiera nada, hizo que tragara saliva para contener las lágrimas. Bajó la cabeza, limpió el espejo una vez más y no respondió. En su mundo, responder significaba perder el trabajo, y ella no podía darse ese lujo. Mientras Ricardo se alejaba, molesto por un reflejo imperfecto, su hija Martina bajaba las escaleras con un pequeño plato en las manos. Tenía apenas 6 años, cabello castaño recogido en 2 trenzas, y una sonrisa tímida que contrastaba con la frialdad de su padre. Llevaba un postre de la cocina que una de las empleadas le había dado sin saber que contenía trazas de nueces. Martina era alérgica, gravemente alérgica, y nadie lo sabía con certeza. Lucía lo sabía porque escuchaba, porque observaba, porque aunque no le hablaban, ella siempre estaba allí. Martina se sentó en el sofá mientras comía el dulce con alegría infantil. Lucía seguía limpiando, pero observaba de reojo. Algo en la cara de la niña cambió. Una incomodidad repentina. Rascarse el cuello, las manos, respirar con dificultad. «Señorita Martina, ¿estás bien?», preguntó Lucía con suavidad. La niña intentó responder, pero solo emitió un gemido, ahogado. Sus ojos se agrandaron, la bandeja cayó al suelo. Lucía soltó el trapo y corrió hacia ella. «¡Ayuda! ¡Ayuda! La niña no puede respirar», gritó Lucía mientras la sostenía. El caos se desató. Empleados entraban y salían, llamaban a gritos a Ricardo, pero nadie sabía qué hacer. Lucía, sí, sin perder tiempo, echó a Martina sobre sus piernas. Le inclinó la cabeza, abrió su boca con cuidado y revisó su lengua, hinchada. La respiración era mínima. Tomó su bolso, sacó un pequeño frasco con antihistamínico líquido, uno que siempre llevaba por si acaso para Mateo, y con una cucharita improvisada lo administró con delicadeza. Luego le levantó el mentón y la mantuvo erguida. Ricardo apareció corriendo, descompuesto, y al ver a Lucía arrodillada con su hija en brazos, gritó: «¿Qué estás haciendo?». «Estoy salvando a su hija, señor», respondió ella sin mirarlo, enfocada solo en Martina, que empezaba a recuperar el color lentamente. Ricardo cayó de rodillas, tembloroso. Por primera
Ves, en mucho tiempo no sabía qué hacer. Solo pudo observar a la mujer a quien acababa de llamar inútil, devolviéndole a su hija con vida. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Lucía? Si esta historia te tocó el corazón, comenta tu opinión, compártela con alguien que necesita escucharla y suscríbete a Corazones Valientes para más relatos reales y conmovedores como este. Ricardo observaba a su hija respirar con dificultad, pero viva. No entendía cómo esa mujer, esa empleada a la que casi no dirigía la palabra, había actuado con tal precisión. Mientras los paramédicos llegaban, Lucía no se movía de su lado. Su rostro estaba tenso, pero su mirada era firme. Cuando finalmente se llevaron a Martina para observarla en el hospital, Ricardo intentó agradecer, pero las palabras se le ahogaron. Lucía solo asintió. Se levantó con el uniforme manchado y volvió a su trabajo en silencio. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio incómodo en la mansión. Martina volvió a casa, recuperada, preguntando constantemente por la señora Lucía. Quería que la acompañara a dormir, que le leyera un cuento. Ricardo observaba con extrañeza cómo su hija, normalmente distante con extraños, había creado un vínculo casi inmediato con la mujer, la misma mujer que él había despreciado sin reparos. Una tarde, incapaz de ignorar la inquietud que lo invadía, Ricardo pidió hablar con Lucía en la biblioteca. Ella llegó puntual, de pie, con las manos entrelazadas. Él, tras unos segundos de silencio, dijo: «Quiero saber cómo supo qué hacer». Nadie más reaccionó, ni yo. Lucía bajó la mirada. «Mi hijo, Mateo, es autista. Ha tenido crisis alérgicas. Aprendí por necesidad, señor». Ricardo asintió lentamente. Por primera vez no vio a una empleada. Vio a una madre. A una mujer que sabía más de la vida que muchos de sus socios millonarios. Intrigado, Ricardo pidió ver su currículo. Lucía dudó, pero lo entregó al día siguiente. Lo que leyó lo dejó en silencio por minutos. Enfermera, titulada, prácticas en hospitales públicos, cursos de emergencia, pero ninguna experiencia formal reciente. ¿Por qué no está en un hospital?, preguntó. Lucía respondió sin resentimiento. Mateo necesita atención constante. Nadie me da horarios flexibles. Nadie confía en una madre sola que falta por una convulsión o una terapia. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Caminó por los pasillos de su casa pensando en la palabra inútil. Se sintió miserable. Su hija dormía gracias a esa mujer. Y él, con todos sus títulos y cuentas bancarias, había sido incapaz de actuar. Había algo profundamente torcido en su manera de ver el mundo. Y por primera vez, quiso arreglarlo. A la mañana siguiente, se presentó en la cocina y pidió hablar con Lucía frente a toda la servidumbre. Todos se miraron, sorprendidos. Ricardo, firme pero sin arrogancia, dijo: «Lo que pasó me cambió, a mí y a mi hija. Lucía, no puedo reparar lo que dije, pero sí puedo reconocer tu valor». Y ante todos, le ofreció un nuevo puesto, enfermera jefe de una clínica infantil de su fundación, con salario digno y horarios adaptados para cuidar a Mateo. Lucía se quedó muda. Algunos empleados la miraban con envidia, otros con admiración. Ella solo pensaba en Mateo, en lo que eso significaba. Lloró, bajito, y dijo que necesitaba pensarlo. Ricardo asintió. «Tómese el tiempo que necesite. Esta vez, es usted quien pone las condiciones». Esa frase fue como una puerta abierta tras años de muros cerrados. Esa misma tarde, Lucía llegó a casa, abrazó a Mateo con más fuerza que nunca y lloró en silencio. No por tristeza, sino por alivio. Por primera vez en años, alguien la había visto. Alguien le había dado una opción sin juzgarla por su maternidad. Y todo había comenzado con una humillación, una palabra dicha desde el ego, que ahora se transformaba en un nuevo comienzo. ¿Alguna vez sentiste que todo en tu vida iba a seguir igual para siempre? Suscríbete a Corazones Valientes, comenta tu historia y comparte este relato con alguien que aún no fue visto por completo. Lucía tomó su decisión 2 días después. Se presentó en la mansión, pidió hablar a solas con Ricardo y, con voz serena, aceptó el nuevo cargo. Pero puso una condición: poder trabajar medio tiempo desde casa los primeros meses, mientras organizaba la rutina de Mateo. Ricardo aceptó sin dudar. De hecho,
Ya había enviado un equipo para adaptar un consultorio en la sede de la fundación que permitiera ese esquema híbrido. «Gracias por confiar en mí», dijo ella. «Gracias por enseñarme lo que es confiar de verdad», respondió él. Los primeros días en la clínica fueron intensos. Lucía encontró pacientes, madres y niños que, como ella, habían sido ignorados por el sistema. Organizó protocolos, reentrenó enfermeros y poco a poco se volvió una figura central en la institución. Su experiencia real, de vida, fazia dela alguém que não apenas entendia de saúde, mas de humanidade. Ricardo, que visitava o local com frequência, se surpreendia com a forma como as pessoas a respeitavam. Mientras tanto, Martina insistía en que Lucía fuera a casa para visitarla. Le decía a su padre que quería que ella la ayudara con las tareas, que le contara cuentos antes de dormir. Ricardo, inicialmente reacio a mezclar lo laboral con lo personal, comenzó a notar algo que lo tocó. Desde que Lucía apareciera en sus vidas, Martina dormía mejor, tenía menos pesadillas, sonreía más. Había algo en su presencia que llenaba vacíos invisibles. Una tarde, Martina se cayó en el jardín y se raspó la rodilla. Aunque no fue grave, lloró desconsolada. Ricardo intentó consolarla, pero ella solo preguntaba por Lucía, así que la llamó. Ella llegó en menos de media hora, curó la herida, le contó una historia graciosa mientras aplicaba el vendaje y, como si fuera magia, la niña se calmó. Ricardo la miraba desde la puerta, con los ojos húmedos. No entendía cómo, pero aquella mujer había traído paz a su hija, y a él también. Después de esa tarde, Lucía empezó a ir a la mansión una vez por semana para pasar tiempo con Martina. Nunca como empleada, sino como invitada. Martina la esperaba con dibujos, con cuentos para leer juntas. Y Lucía, cada vez más segura de sí misma, comenzó a dejar de encogerse frente a los espacios lujosos. Empezó a habitar aquellos lugares sin pedir perdón, como si al fin supiera que tenía derecho a estar ahí. Ricardo, por su parte, se volvió más reservado. Observaba en silencio. Estaba sintiendo cosas que no había sentido desde que su esposa falleciera años atrás. Admiración, calma, una sensación de hogar cuando Lucía entraba. No era amor inmediato, era algo más profundo, un reconocimiento, como si, entre todo el ruido de su vida, hubiera encontrado finalmente a alguien que no esperaba nada de él, pero lo ofrecía todo con sus actos. Una noche, en una cena de gala de beneficencia, Ricardo presentó a Lucía ante sus colegas como la nueva directora de atención comunitaria. Ella salvó la vida de mi hija, y también, de alguna manera, la mía, dijo ante un auditorio en silencio. Lucía, con vestido sencillo y mirada firme, sintió que por fin su historia estaba siendo contada desde el lugar correcto, no como una excepción, sino como el resultado de años de resistencia y entrega. Después de ese evento, los medios comenzaron a hablar de Lucía. La prensa local destacó su labor, y muchas madres solteras empezaron a buscar empleo en la fundación. Se sentían inspiradas, representadas. Por primera vez, la imagen de la señora de la limpieza se convertía en símbolo de poder real, no por dinero, sino por impacto. Lucía no quería fama, pero aceptó ser voz de quien siempre fue calada. Un día, mientras organizaba archivos en su escritorio, encontró la vieja hoja de vida que había entregado a Ricardo. Estaba doblada, arrugada en los bordes. Al leerla de nuevo, se dio cuenta de cuánto había cambiado. No su formación, sino su valor. Por años había creído que debía mendigar oportunidades. Ahora entendía que su tiempo, su experiencia, su instinto, eran tesoros, y ya no dejaría que nadie los ignorara. Desde entonces, cada vez que volvía a pasar frente al espejo que la había hecho ser llamada inútil, Lucía sonreía, no por rencor, sino porque entendía algo que antes no sabía, que el reflejo que importaba no era el del vidrio, sino el que su hijo, su comunidad y hasta un millonario como Ricardo veían cuando la miraban a los ojos. Unos meses después, Mateo comenzó a estudiar en una escuela especializada cercana a la Fundación. Lucía lo llevaba cada mañana de la mano, con una sonrisa tranquila, sabiendo que ya no necesitaba correr de un lado a otro para encajar en un sistema que no fue hecho para madres como ella. El sueldo que recibía ahora le permitía pagar las terapias sin hacer cuentas imposibles. Y lo más importante, podía estar presente.
en cuerpo y alma. Ricardo se convirtió en un aliado silencioso. No hablaba mucho, pero sus acciones decían más. Aprobaba proyectos que Lucía proponía. Visitaba la clínica sin anunciarse. Pasaba tiempo con Martina sin distraerse con el celular. Había cambiado, y todos lo notaban. No era un giro mágico, sino una transformación lenta, honesta, forjada a partir de lo que había vivido con Lucía y con su hija. Su círculo cercano empezó a preguntarse qué había ocurrido, pero él solo respondía: conocí a alguien que me mostró lo que importa. Una tarde de lluvia, Martina se enfermó de gripe. Ricardo llamó a Lucía para avisarle que no iría a la visita semanal. Pero antes de colgar, Martina tomó el teléfono y le dijo con voz bajita: «Te extraño, segunda mamá». Lucía sintió un nudo en la garganta. No respondió de inmediato. Al colgar, se sentó en silencio en su cocina y dejó caer un par de lágrimas. No de tristeza, de gratitud. Aquella niña le había dado un lugar que ni siquiera sabía que buscaba. Los rumores sobre la relación entre Ricardo y Lucía empezaron a circular. Algunos decían que era imposible que una mujer como ella estuviera cerca de un hombre como él. Otros inventaban historias. Suponían favoritismos. Lucía lo sabía, pero decidió no alimentar el ruido. Su relación con Ricardo era profunda, sí, pero no se basaba en apariencias. Era respeto mutuo, alianza emocional, algo que iba más allá de lo que los demás podían entender. Un día, Ricardo la invitó a cenar, no a un restaurante elegante, sino a su casa. Preparó la comida él mismo, con torpeza y sinceridad. «Quería agradecerte, sin discursos ni cámaras», dijo. Comieron en el jardín, bajo luces suaves. Hablaron de infancia, de miedos, de sueños que parecían haber quedado atrás. Fue en esa noche que Lucía se permitió imaginar un futuro distinto. Uno donde no tuviera que sobrevivir, sino vivir. Donde su historia no fuera excepción, sino base de algo nuevo. Al terminar la cena, Ricardo la acompañó hasta su carro. No la tocó, no dijo más. Solo la miró con una mezcla de respeto y ternura. Y Lucía, por primera vez, no sintió que tenía que irse rápido. Se quedó unos segundos más. «Gracias por invitarme como mujer, y no como empleada», dijo. Ricardo asintió. «Siempre fuiste más que eso. Solo tuve que abrir los ojos». Ella sonrió, cerró la puerta y se fue con el corazón lleno. Con el tiempo, comenzaron a trabajar juntos en un programa de apoyo a madres solteras. Lucía compartía su historia en charlas, sin dramatismo, pero con verdad. Contaba cómo un momento de injusticia se convirtió en una puerta, y cómo, a veces, las palabras más crueles pueden ser el punto de partida para un renacer. Ricardo la acompañaba, siempre en segundo plano, dejando que ella brillara, porque entendía que su rol era abrir espacio, no ocuparlo. Mateo florecía. Aprendía a leer con métodos adaptados, se expresaba mejor, hacía dibujos con su mamá. Uno de ellos lo colgó en la pared de la clínica. Era Lucía con una capa de superhéroe. Cuando Ricardo lo vio, se quedó mirando largo rato. Luego le pidió una copia. La enmarcó y la colocó en su despacho, justo sobre el lugar donde Boo antes colgaba un diploma de negocios. «Esto me representa mejor ahora», dijo a su secretario. Martina y Mateo se volvieron inseparables. Jugaban, compartían meriendas, se escribían cartas con dibujos. Ricardo, al ver esa amistad crecer, comprendió algo esencial. No se trataba solo de Lucía o de él. Se trataba de un encuentro de mundos que antes no se tocaban, y que ahora, gracias a un acto de valentía y cuidado, habían empezado a tejer algo más grande, algo que ningún título o fortuna podía comprar. Cada aniversario de aquel día en que Martina casi murió, Lucía recibe flores de parte de Ricardo, no con notas formales, sino con frases sencillas. «Gracias por tu coraje, gracias por quedarte, gracias por existir». Y cada vez que las lee, ella piensa en aquella mañana frente al espejo, y en cómo todo cambió cuando decidió actuar, no por reconocimiento, sino por amor. Amor a la vida, amor a lo correcto, amor a quienes no tienen voz. Ricardo, que antes vivía rodeado de números e reuniones, ahora reservaba tiempo para escuchar historias. Historias como la de Lucía, como la de otras madres, como la de sus propios empleados. Había aprendido, en carne propia, que la riqueza más profunda no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de mirar al otro con humanidad. Su círculo social comenzó a cambiar. Ya no buscaba admiración,
buscaba verdad. Lucía, por su parte, se transformó en referente dentro de la comunidad, no solo por su cargo, sino por su forma de caminar el mundo. Siempre con los pies en la tierra, siempre con las manos dispuestas a ayudar. Nunca usó su historia como escudo ni como arma, la usó como puente. Y eso, en un país donde muchas mujeres cargan silencios pesados, la convirtió en símbolo de esperanza real. A veces, al final del día, cuando la casa estaba en silencio y Mateo dormía, Lucía se sentaba en su pequeño balcón y pensaba en todo lo vivido, en la palabra inútil que alguna vez la desgarró, en cómo esa herida se volvió semilla, en cómo el miedo se dio paso a la acción, y en cómo, al final, fue ella quien salvó no solo a Martina, sino a una parte dormida de sí misma que necesitaba despertar. En la fundación, los pasillos ya no eran fríos, estaban llenos de dibujos, de risas, de palabras cálidas. Cada nuevo ingreso de una madre con hijos era acompañado por un mensaje de bienvenida escrito por Lucía. Aquí no se exige perfección, solo humanidad. Esa frase se convirtió en lema interno, y muchos decían que trabajar ahí los hacía mejores personas. Martina creció con la certeza de que fue salvada no solo por una mujer valiente, sino por alguien que la miró cuando nadie más supo qué hacer. En sus cumpleaños siempre reservaba un lugar en la mesa para Lucía y Mateo. Ricardo observaba esa escena con una mezcla de orgullo y humildad, porque entendía que había sido testigo de algo extraordinario, la fuerza de una mujer que lo cambió todo sin pedir nada. Una mañana cualquiera, mientras tomaban café juntos en el jardín, Ricardo le preguntó a Lucía, ¿te imaginas cómo habría sido todo si ese espejo hubiera estado impecable? Ella sonrió. Probablemente no estaríamos aquí. Rieron. El destino a veces se disfraza de error para darnos la oportunidad de hacer lo correcto. Y eso, ellos lo sabían mejor que nadie. Lucía nunca olvidó sus orígenes. Seguía visitando el barrio donde vivía antes. Llevaba donaciones, organizaba talleres, hablaba con niñas que soñaban con estudiar pero no sabían por dónde empezar. Les contaba su historia, sin adornos, pero con luz. Y cada vez que una de ellas decía, yo también puedo, sentía que su camino tenía sentido. Ricardo le propuso escribir un libro. Al principio, Lucía se negó. Mi historia no es tan importante, pero después entendió que no se trataba de ella, sino de todas las que vinieron antes, de todas las que vendrían después. Así nació el proyecto Voces Valientes, una colección de relatos reales de mujeres que, como ella, habían sido subestimadas, hasta que su coraje cambió el rumbo de muchos. Años después, en una entrevista televisiva, le preguntaron a Lucía qué le diría a su yo del pasado, a esa mujer humillada frente al espejo. Ella respiró hondo y respondió, le diría que no crea cuando le digan que no vale nada, porque su valor no está en lo que otros ven, sino en lo que ella es capaz de hacer cuando ama y cuando no se rinde. El estudio quedó en silencio y luego estalló en aplausos. Hoy, el espejo sigue en la mansión Salvatierra. Brilla, impecable, sí, pero lo que más destaca no es su limpieza, sino el reflejo que muestra. Una niña feliz, un hombre transformado y una mujer que se atrevió a cambiar su historia. Una mujer valiente, una mujer llamada Lucía Herrera, que un día fue llamada inútil y terminó convirtiéndose en todo lo contrario. En un evento conmemorativo por el aniversario de la fundación, Ricardo tomó el micrófono frente a cientos de invitados, empleados y familias beneficiadas. Habló brevemente sobre logros financieros y metas alcanzadas, pero dedicó la mayor parte de su discurso a contar la historia de Lucía. Ella me enseñó que la verdadera grandeza no está en los balances, sino en la compasión, que el liderazgo no es imponer, sino cuidar, y que la humildad no es debilidad, sino fuerza pura. Lucía, sentada en la primera fila, escuchaba con el corazón encogido, no por vanidad, sino por gratitud, por haber sobrevivido a tantos silencios, por haber seguido adelante cuando todo empujaba al contrario. Ese día no fue ella quien habló, fueron los otros, las madres que ahora eran enfermeras, las jóvenes que consiguieron becas, los niños que dejaron la calle. Todos ellos compartieron cómo su vida había cambiado gracias a una mujer que un día se atrevió a hacer lo correcto cuando nadie más lo hacía. Mateo, ahora con 12 años, subió al escenario con timidez.
No leyó ningún discurso, solo dijo una frase mientras abrazaba a su mamá. Ella es mi heroína, y lo será siempre. Esa declaración simple conmovió a todo el auditorio. Ricardo lo abrazó también, y por un momento, el escenario dejó de ser un lugar de reconocimiento. Se convirtió en un altar íntimo donde la verdad y el amor eran los protagonistas. Después del evento, mientras recogían todo, Lucía se quedó mirando el escenario vacío. Recordó los pisos que una vez limpió con miedo, los pasillos que recorría sin hacer ruido, y ahora estaba ahí, en el centro. No por fama, sino porque se mantuvo de pie cuando todo temblaba, porque nunca se dejó definir por una palabra hiriente, porque, incluso rota, eligió seguir cuidando, y eso la volvió invencible. Ricardo, parado a su lado, le ofreció la mano. ¿Lista para lo que viene? Ella lo miró. Nunca estuve más lista, porque entendía que su historia no terminaba allí, que siempre habría injusticias que enfrentar, niños que salvar, mujeres que recordar su valor, y mientras tuviera voz, seguiría hablándoles, porque el mundo no cambia solo con leyes, cambia cuando alguien escucha y actúa. A veces, Lucía aún soñaba con el momento exacto en que escuchó la palabra inútil, no como trauma, sino como memoria, como punto de partida, porque si esa palabra no hubiera existido, quizás nunca habría mostrado su fuerza, nunca habría salvado a Martina, nunca habría sido vista por Ricardo, y aunque nunca justificó la humillación, entendía que su valor real había brillado en el contraste de esa oscuridad. En entrevistas, le preguntaban si había perdonado a Ricardo. Ella siempre respondía lo mismo. No lo perdoné porque me pidió perdón, lo perdoné porque se transformó, y eso es más difícil que disculparse. Es mirar hacia adentro y cambiar lo que está roto. Él lo hizo, y eso lo respeto profundamente. Esa declaración, repetida tantas veces, ayudó a muchos a entender que el perdón no es olvido, es libertad. Ricardo y Lucía nunca se apresuraron. Su vínculo creció lento, profundo, sin atajos. Algunos esperaban un romance de cuento, pero ellos sabían que lo que construían era más sólido que eso. Era una familia, nacida de la adversidad, una alianza de respeto, cuidado y transformación. Y aunque el amor floreció, nunca fue forzado. Nació como todo lo verdadero, de la confianza. Martina creció sabiendo que su vida había sido salvada no por casualidad, sino por coraje. Cuando le preguntaban por Lucía, decía con orgullo, ella me dio aire cuando no podía respirar, pero también me dio ejemplo. Por eso, cuando sea grande, quiero ayudar a otros como ella me ayudó. Esas palabras sellaron el legado de Lucía más que cualquier premio o estatua. Y así, la historia que comenzó con una herida abierta en forma de insulto, terminó siendo una de sanación colectiva, donde la valentía no vino de trajes ni títulos, sino de una mujer sencilla que eligió no apartar la mirada cuando una niña se ahogaba, que eligió actuar, que eligió amar sin esperar nada, y que, con ese gesto, cambió para siempre el destino de todos a su alrededor. En los años siguientes, la historia de Lucía fue adaptada a una obra de teatro comunitaria, presentada en escuelas de todo el país. Las actrices no eran profesionales, sino madres solteras, mujeres que también habían sido invisibilizadas. Cada función terminaba con lágrimas, no por tristeza, sino por reconocimiento, porque en cada palabra, muchas se veían reflejadas, y por primera vez eran protagonistas, no secundarias. Ricardo financiaba en silencio todos los proyectos derivados de aquella historia. No buscaba aparecer, solo deseaba que más mujeres como Lucía tuvieran la oportunidad de mostrar su valor. La clínica creció, la fundación abrió nuevas sedes, y cada una llevaba un nombre especial. Centro Lucía Herrera. Al principio ella se resistió, no quería homenajes, pero después entendió que no era sobre ella, era sobre lo que representaba. Mateo se convirtió en un joven sereno, empático y observador. Decía que quería ser maestro para enseñar a niños que no se sentían escuchados. Cuando les preguntaban qué lo inspiraba, señalaba a su madre sin dudar. Ella me enseñó que las palabras duelen, pero los actos curan, y que si puedes elegir entre callar o actuar, siempre es mejor actuar. Esa filosofía se volvió su brújula. Martina, ya adolescente, decidió estudiar psicología infantil. Decía que quería ayudar a otros niños a sentirse seguros.
En su ensayo de admisión a la universidad, escribió: "La mujer que salvó mi vida no era doctora, era una madre, una cuidadora, una guerrera. Y, gracias a ella, entendí que cuidar también es un acto de revolución". A los profesores les costó leer ese texto sin emocionarse. Lucía seguía siendo la misma mujer que caminaba con paso firme, que escuchaba antes de hablar, que prefería el trabajo silencioso al reconocimiento público. Pero por dentro, sabía que ya no era la misma. Había sanado sus propias heridas, había roto el ciclo de invisibilidad y había abierto caminos para que otras mujeres hicieran lo mismo. Ese era su mayor logro. Una mañana, al limpiar una repisa en su casa, encontró el espejo de mano que usaba cuando era empleada. Lo había guardado como recuerdo. Lo miró por unos segundos. Luego lo envolvió en una tela y lo guardó en una caja junto a los dibujos de Mateo, cartas de Martina y fotos de la clínica. No por nostalgia, sino para recordar de dónde venía y hacia dónde no permitiría volver jamás. Ricardo, cada tanto, le preguntaba si se arrepentía de algo. Lucía siempre respondía: "Solo de haber dudado de mí misma por tanto tiempo". Esa frase lo atravesaba, porque él también había dudado, no de ella, sino de su propia capacidad de cambiar. Pero Lucía, con su ternura firme, le enseñó que todos pueden transformarse si hay alguien que les muestre el camino con amor. Los domingos por la tarde solían reunirse en el Parque Central de San José. Ricardo llevaba jugos, Lucía pan casero, y los niños, ya no tan niños, se recostaban en el césped a hablar de la semana. Nada de lujos, solo tiempo, risas y palabras verdaderas. Ese ritual, simple y constante, era la expresión más pura de lo que habían construido juntos. Una familia nacida del respeto. En una entrevista radial, le preguntaron a Ricardo cómo había logrado tanto éxito empresarial. Él se rió con suavidad y dijo: "Mis negocios crecieron cuando dejé de ver personas como herramientas y empecé a verlas como historias. La primera fue la de Lucía, y desde entonces mi mayor inversión ha sido en humanidad". Esa frase, inesperadamente, se volvió viral. Lucía, al escucharla por la radio mientras lavaba los platos, sonrió. No por orgullo, sino por certeza, porque sabía que, en algún lugar, otra mujer la estaba oyendo, otra madre, otra trabajadora, y quizás esa frase fuera suficiente para que no se rindiera, para que recordara que su valor no depende del juicio de un patrón, sino de la verdad que lleva en el corazón. Con los años, el nombre de Lucía apareció en libros de texto, conferencias y campañas de salud pública, pero ella seguía, despertando temprano, preparando el desayuno de Mateo y saludando a los vecinos con la misma humildad de siempre. Nunca se creyó más que nadie, solo una mujer que había actuado cuando muchos se quedaron paralizados, y eso, para ella, ya era suficiente. En el aniversario número 10 del rescate de Martina, organizaron una ceremonia en la fundación. Niños ya adolescentes, mujeres ahora líderes comunitarias, médicos, maestros y hasta políticos asistieron. Ricardo, de cabello más gris pero mirada igual de clara, subió al escenario. No leyó discurso, solo dijo: "Ese día no solo se salvó una vida, se despertó una conciencia, y Lucía fue la llama". Lucía subió después, con pasos tranquilos. Habló poco, como siempre. "No soy heroína, solo reaccioné como madre, como mujer, como ser humano". Luego, mirando a los presentes, añadió: "Pero si esta historia inspira a que más personas se atrevan a ver al otro, entonces todo valió la pena". Nadie aplaudió de inmediato, porque todos estaban procesando lo que acababan de sentir. Al salir, Martina la abrazó con fuerza. "Gracias por no mirar a otro lado ese día". Lucía le acarició el cabello y respondió: "Gracias por recordarme cada día que valió la pena quedarme". Ese intercambio breve resumía todo. Dos vidas entrelazadas no por sangre, sino por elección, por coraje, por humanidad. Esa noche, en su casa, Lucía encendió una vela junto a una foto antigua donde ella aparecía con su hijo en brazos, en una habitación modesta. La miró largo rato, no con tristeza, con gratitud, porque todo había comenzado allí, en la escasez, en la lucha, en los silencios. Y aún así, había resistido, había florecido, y ahora era raíz para tantas otras. Ricardo, en su estudio, actualizaba su testamento.
Incluía nuevas cláusulas para proteger los proyectos comunitarios, asegurar fondos vitalicios para las madres beneficiadas y dejar en claro que su patrimonio debía usarse con propósito. En la hoja final, escribió de su puño y letra: nada de 1900. Esto sería posible sin Lucía Herrera. Ella no solo salvó a mi hija, me enseñó a ser mejor hombre. Mateo, al ver a su madre dormir una tarde en el sofá, le cubrió con una manta y dejó una nota en la mesa: estoy orgulloso de ser tu hijo. Todo lo que soy viene de ti. Cuando Lucía despertó y leyó esas palabras, entendió que no necesitaba más premios, porque había sembrado en la tierra más fértil el corazón de su hijo. Martina, ya adulta, publicó un libro con el título La mujer del espejo, en 1900. Él relataba su versión de la historia, no como víctima, sino como testigo de una transformación silenciosa y profunda. El libro fue un éxito, pero más allá de las ventas, Lucía lo leyó con lágrimas, porque, al final, todo lo vivido había dejado una huella real, una que inspiraría a muchas generaciones. Cada tanto, cuando alguien nuevo llega a la fundación, pregunta por la mujer del retrato colgado en la entrada. Allí está Lucía, de pie, con bata blanca, al lado de Martina niña, ambos sonriendo. Y siempre hay alguien que responde: ella lo cambió todo, sin buscar gloria, solo haciendo lo correcto. Y eso, para quienes conocen su historia, es más que suficiente. Porque en un mundo que tantas veces grita y lastima, hubo una mujer que eligió mirar con ternura, hablar con verdad y actuar con valentía. Y gracias a eso, no solo una niña fue salvada, sino también un hombre, una comunidad y el alma de todos los que creen que el amor, cuando se elige, tiene el poder de reconstruir el mundo entero.